Solo que yo tenía una contradicción. Tenía como aquello interno del ateísmo, ¿ah? Era ateo. Incrédulo. Su agenda era a las 3 de la tarde escribir en contra de la iglesia, a las 4 ir a alistar la banca para que los hermanos vengan. Entonces, sí, o sea que nos habíamos casado antes los dos sin ser religiosos. Yo era incrédula, impía, yo era atea, pero atea, casi estábamos al mismo nivel. Estábamos al mismo nivel. Nosotros no vemos cómo ve Dios. Y entonces le digo, sentate aquí, lo senté, no oré por él, solo puse mi mano y le dije, Señor, si este hombre no cree en ti, no es bonito vivir uno creyendo en el Señor, viendo las cosas maravillosas de Dios y vivir con una persona incrédula. Es muy difícil, muy difícil. Un hijo mientras está bajo la tutela del padre, que depende del padre, que viven en el techo de los padres, están obligados a obedecer a sus padres. Que busquen a Dios con todo su amor, con toda su paciencia, con todo conocimiento, porque Él da todo lo que uno desea. Como joven necesita uno conservar ese amor que Dios nos da. Que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, todos los que están ahí detrás de cámara. El día de hoy estoy aquí con los pastores, la pastora Berta Olivia Castro, el pastor José Luis Hernández. Ellos son pastores de la iglesia Manantiales de Vida en San Pedro Sula, en el sector de Estivis. Un ministerio de más de 30 años. Y el día de hoy estamos aquí para recordar un poquito más acerca de sus inicios, para recordar toda la trayectoria que ha tenido como ministerio, todas las aventuras, todos los milagros que Dios ha hecho, ¿verdad? En estos 30 años. Para iniciar, pastora Berta Olivia, entiendo que el llamado fue para usted primeramente. Cuéntenos, ¿cómo fue ese llamado? ¿Qué sintió? ¿Qué vivió? ¿Hace cuánto? Todos sus inicios. La verdad es que cuando yo tuve el llamado del Señor, fue un llamado bien fuerte. Como al año de haber aceptado a Cristo, el Señor me presentó a mí predicando en un estrado que yo me miraba en medio de... Yo no miraba dónde iniciaba la gente ni dónde terminaba. No sé qué me quiso decir el Señor, pero sí, yo sabía que yo había nacido con un propósito para Dios. Y yo sabía, desde ahí yo sabía que Dios me había llamado para cosas grandes. Y cuando yo en la iglesia miraba una mujer, la esposa de algún pastor, porque antes no había pastora, la esposa de un pastor predicando la palabra, yo decía, yo quiero predicar como ella, pero lo decía en mi mente, no lo decía nadie. y cuando yo me salí de la iglesia donde yo nací, porque nos pasamos de colonia y era bien largo. Yo vivía en el Carmen y nos pasamos para la colonia Estivis y realmente ya no podía seguir yendo, no teníamos carro y entonces fue bien difícil y yo le conté a mi papá. Mi papá venía para los finales, para las conferencias anuales de Asambleas de Dios. ¿Tu papá era pastor? Mi papá era pastor. Pedro Castro. Y entonces mi papá Pedro Castro. Y entonces me dice, pero vos querés servir al Señor. Claro que quiero servirlo, pero yo nunca creí que era que él me iba a conseguir un carnet de obrero para que yo abriera una iglesia. Y me dice, bueno, no importa, vení, me dice, y salió. Al ratito venía con aquel carnet. Vas a abrir una iglesia, me dice. Dios mío, dije yo. Mi papá en Tegucigalpa y yo en San Pedro Sula. Pero mi papá fue un hombre tan lindo que él venía y estaba toda la semana ayudándome a predicar la palabra. Él andaba conmigo predicando la palabra por toda la comunidad. Fue hermoso el tiempo que nosotros vivimos. Y fue cuando... ¿Ya estaba casada con el pastor José Luis? Sí, ya estábamos casados. Le pidió permiso a José Luis para darme el carnet,
Pero él, yo sé que de su parte quizás no quería, pero como era mi papá, no tuvo más que remedio que decirle que sí. y yo empecé el ministerio en mi casa. En mi casa. Me acuerdo que yo el primer día, el día que me entregaron el carnet, yo dije, Dios, ¿yo cómo voy a hacer? Me metí en ayuno y oración. A los 15 días de estar en ayuno y oración, me dice el Señor, salí. Es tiempo de salir y de invitar. Fui a invitar a las 10 casas que fui, porque casi no habían casas en la colonia. A las 10 casas que fui, las 10 casas llegó gente. El primer día que prediqué, solo un niño entregó su corazón a Cristo. Y yo solo iba a predicar los lunes y los viernes, pero todos los que fueron me dijeron, no, hay que predicar todos los días, hermana. Entonces yo empecé, había sed de Dios. Y yo empecé a predicar con los estatutos de las asambleas de Dios. Eso fue mi prédica primera. Y Dios me respaldó, porque al segundo día que prediqué, aceptaron 10 personas adultas. Gloria a Dios. Y ya con 10 personas adultas uno puede hacer algo. Sí. 10 personas adultas que todos los días llegaban a la iglesia con hambre y sed de Dios. ¿Usted ha visto el respaldo de Dios? Yo he visto el respaldo de Dios. La primera familia que aceptó a Cristo en mi casa fue, bueno, el primer niño se llama Giovanni, no me acuerdo el apellido de Giovanni. ¿Seguirán los caminos de Dios? Él no, él se apartó. Pero la segunda familia es la familia Morán Troches. Esa familia hasta hace 2 años estuvo en la iglesia, se apartó, pero ha seguido creciendo y ahora están en otra iglesia porque ya viven un poco largo. Y ahora en otro lugar. Sí. Y yo le doy gracias al Señor por esa familia, la amo mucho, la recuerdo mucho siempre en mi corazón y en mis oraciones. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Desde cuando usted empezó, ¿cómo se tomó su familia el hecho de que usted iba a empezar a pastorear? Bueno, ya nos contó un poquito de su esposo, tenía hijos, o sus hermanos, sí. O en su trabajo, si se dedicaba a algo más, ¿a qué se dedicaban también? Yo trabajaba en la universidad. Cuando yo acepté a Cristo y llegué, yo tenía en mi mes de vacaciones, acepté a Cristo. Un 31 de diciembre le entregué mi corazón a Cristo. Se lo entregué de una forma, yo recibí un llamado como el llamado de Pablo, verdaderamente. Y fue algo tan maravilloso. Yo agarré a mi esposo, mis hijos que estaban pequeños, la mayor era Jenny. Ramón Alejandro no estaba en la casa, andaba de vacaciones de Tegucigalpa. Y Jenny era la más grandecita, tenía como 8 años Jenny. Y los agarré a mis hijos y empecé a orar y a decirle al Señor, yo te entrego mi corazón. Yo solo le entregué mi corazón a Cristo en mi casa. Todavía cuando recuerdo siento ganas de llorar porque siento la presencia de Dios. Siento el llamado, un llamado tan fuerte, maravilloso. Nunca se me va a olvidar. Y el primer amor, yo estaba loca por el Señor. Loca. Yo no tenía otro pensamiento más que Cristo. Llego a la universidad el primer día de trabajo después de las vacaciones y llegué completamente diferente. Cuando yo no conocía a Cristo, yo iba todos los días al gimnasio. Yo iba cada semana al salón de belleza y Dios me quitó todo eso. Todo eso era uno de mis pecados más grandes, la vanidad. Me lo quitó y me quitó la pintura. Me mandó a una iglesia donde no permitían que nadie se pintara, que nadie ni se medio cortar el pelo, peor que usar aretes. Ahí me mandó el Señor para quitarme la vanidad, ¿verdad? Y bueno, yo llego allá y todos mis compañeros me miran y una mujer diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Nadie me hablaba. Nadie, mis compañeros no me dirigían la palabra. Nadie me hablaba. Es más, yo los escuchaba hablando contra mí.
Claro, ellos no conocían a Cristo, pero de los que hablaron, después después, siendo compañeros aún de trabajo, ellos entregaron su corazón a Cristo. Sí. Pastora, lo que decía del gimnasio, de la vanidad, del maquillaje, ¿podríamos decir entonces que esas cosas son pecado? ¿O podríamos decir que depende de la intención del corazón, ¿cómo podríamos hablar de eso? Más creo que es cuando uno... Ahora ya no me importa andar sin pintura. Pero antes yo no podía andar si no andaba pintada. Entonces para mí eso era algo que me tenía atada. Yo me levantaba bien oscuro a maquillarme. Yo no podía faltar al gimnasio. Y estaba ahí en los baños sauna y todo eso. Entonces Dios lo que hizo fue quitar esos tronos. Sí. Eso lo sacó del trono de mi corazón el Señor. Pero una persona que va al gimnasio, ¿qué piensa usted? ¿Es bueno? ¿Es malo? No es malo. No. Ir al gimnasio, arreglarse tampoco es malo. El problema es que interfiere en su relación con Dios. El problema es que uno lo vea mucho más grande que a Dios. Dios es lo más grande que hay, es lo más hermoso que puede uno conocer en la vida. Ya usted después empezó a involucrarse más en la iglesia. Cuénteme, ¿estaban los primeros cultos en el patio de su casa? No, adentro de mi casa. Adentro de su casa. ¿Cómo eran esos cultos, esos primeros cultos? Ay, se llenaba mi casa de gente. ¿Había comidita? Cuando llovía, no había nada. Cuando llovía, tal vez que no llegaban, yo lloraba y lloraba porque llegaba poca gente porque no llegaban. Y me decía mi esposo, que no conocía a Cristo todavía, no llores, que la obra es de Dios, me decía. Él entendía que la obra era de Dios, sí. Inconverso. Era inconverso y era mi mejor obrero, porque mi papá llegó y él empezó a hacer una galera, porque teníamos un solar a la par de mi casa, y mi esposo empezó a ayudarle. Aquella galerita se llenaba de gente y se llenaba todavía. La calle se llenaba de gente. No había pasado por la calle. No había otra iglesia. Pero después empezaron a llegar iglesias por aquí, por allá. Y usted sabe cómo es la gente. La gente donde hay más bulla, ahí se va. Donde tal vez llegaban iglesias que ya estaban bien formadas, con mucha gente y que tenían carros para jalar. Y ahí ya se iba la gente. Donde va más gente, se va la gente. Y es que realmente... Esos fueron los primeros retos en la iglesia. Ver cómo la gente se va por razones. Sí. No. Los primeros retos en la iglesia, la verdad es que el tiempo más bonito que yo he tenido ha sido el tiempo de la iglesia. Pero el tiempo más feo y más difícil para mí también ha sido el tiempo de la iglesia. Porque lo más bello es ver cómo las almas se convierten a Cristo. Es bello ver cómo Dios lo utiliza a usted para liberar las almas, para sanar las almas, para hacer milagros a través de usted. Yo he visto milagros a través de mí. El Señor me ha usado mucho, aún sanando gente con cáncer. Me ha usado el Señor, haciendo esos arquitos en los pies. Así me ha usado el Señor. Me ha usado el Señor, de formas maravillosas. Yo he visto cosas grandes, como la gente es operada de la columna, como la gente es operada de otros tumores. Una vez había una niña bien pequeñita que tenía un tumor aquí en la frente y así se le miraba. Y solo oré por ella. Yo llegué, ni siquiera iba a la iglesia la muchacha. Yo oré por la niña, la agarré y me dio tanto pesar, pero tanto dolor en mi corazón, verle aquella frente con aquel gran tumor. Le puse la mano a la niña y empecé a orar, y cuando le quité la mano, la niña ya no tenía el tumor.
Yo he visto cosas maravillosas que Dios hace. Lo que Dios quiere de nosotros los humanos es que estemos llenos del Espíritu de Dios y que tengamos disposición para ser usados por Él. O sea, pastora, que cualquier persona podría ser usado por Dios en esa manera. Si es lleno del Espíritu Santo y si tiene la disposición para ser usado. Pero todos tiene que ver también los ministerios, los todos, todos somos llamados para predicar la palabra. Y Dios, si nosotros nos disponemos a predicar la palabra del Señor, la palabra del Señor va con señales y prodigios, hermano. La palabra del Señor, bueno, tiene poder por sí misma. Amén. Usted empieza a predicar la palabra y Dios lo respalda. Amén. Dios respalda la disposición del que la predica. Esas señales se empezaron a dar después de cierto tiempo o empezando el ministerio. Desde antes del ministerio yo vi cómo Dios sanaba. Yo solo empezaba a orar y empezaba a cantar al Señor y tal vez llegaba gente con VIH a mi casa y se sanaba. Qué bonito. Entonces yo he visto cosas maravillosas. En todo ese tiempo el pastor andaba en el mundial. Sí. Mi esposito andaba en el mundial. ¿Cómo era eso? Usted tenía una doble vida, andaba un pie en el mundial y el otro pie sirviendo. Resulta que yo era dirigente sindical. Era el presidente del sindicato, era el presidente de la cooperativa. Y el ¿De qué sindicato? Stivis. Entonces ¿De la Coca-Cola? De la Coca-Cola, cervecería hondureña. Y era el presidente de la cooperativa y el presidente del plan de vivienda donde vivimos ahora. El secretario general de la FUT. Y general de la Federación Unitaria de Trabajadores. Y a nivel nacional, yo era el secretario de Educación. Entonces a nivel nacional, andaba en todo Honduras. Entonces el tiempo era bien limitado porque incluso yo tenía invitaciones de otros países donde salía. Yo iba a otros países a recibir conferencias o a estar en reuniones, ¿va? Entonces me quedaba poco tiempo, pero yo entendía el trabajo de mi esposa y lo apoyaba en todo. Solo que yo tenía una contradicción. Tenía como aquello interno del ateísmo, ¿va? Incrédulo. Y entonces habían veces que yo miraba artículos y yo escribía artículos en contra casi de Dios. De la iglesia. A las 3 de la tarde, su agenda era a las 3 de la tarde escribir en contra de la iglesia. A las 4 ir a alistar la banca para que los hermanos vengan. Entonces, yo en las tardes, por ejemplo, cuando empezó, como llegó Pedro, que era muy querido, don Pedro Castro, me quería bastante porque mi esposa dice que era bien chismoso. Con él nos poníamos, yo le contaba, pero las cosas de la casa, mire que este cipote aquí que no hace caso, que él se enojaba y se ponía a decirle, entonces yo le digo, bien chismoso con las cosas de la casa. Entonces le gustaba platicar conmigo, salirme y hablábamos bastante, ¿va? Entonces, pero yo en los tiempos que estaba ahí, me dedicaba con él me dijo que íbamos a hacer una galerita porque llovía bastante en ese tiempo. Y entonces ya no cabíamos en la casa. En la casa ya no se cabía, mucha gente parada y unos 10 o 15 sentados y ya había más de 30, más de 40. Y entonces él empezó a hacer una galerita con unos postecitos de 2x3, delgaditos, así, así como eso. Y le puso, pero hizo largo como... Bien, tenía como 20 por 25. Entonces él se puso a hacer y después veíamos que la galerita cuando pegaban los vientos casi se la botaba. Entonces le pusimos ya no tenía base la galerita. Bloques, y le pusimos un montón de bloques para que no volara las láminas. Pero entonces tuvo la galerita varios años así trabajando. 7 años. ¿Cuántos años tenía usted entonces? En ese tiempo yo tenía, le voy a decir, ya tenía... 1996. No, el 87, el 96. No, 1996. 96. Al 26. Tenía ya... Hace 30 años. Tiene 87, menos 30. 57. 87, ¿y usted tiene? Yo tengo 71. 71.
30 años de ministerio. O sea que usted en sus 57 era ateo todavía. Era ateo todavía. ¿Qué tuvo que haber pasado para que pasar de este lado del ateísmo al lado del yo ayudé bastante en todo lo que estaba e invitaba a la iglesia a hablar de la iglesia, y habían cosas bien extrañas en mi trabajo. Como a mí me toca resolver problemas laborales con la gerencia, ¿va? Entonces ahí habían trabajadores que eran bien indisciplinados, principalmente por la bebida. Entonces algunos adentro bebían y era prohibido, ¿va? La regla era que adentro no se podía beber. Y entonces algunos adentro bebían y hacían unos desastres, ¿va? Entonces la gerente... ahí mismo agarraron la salvavidas. Ahí adentro, las cajas. Entonces me llamaba para despedir a alguien porque tal vez había hecho unos desorden tremendos, porque quebraban un montón de cosas. Y entonces le decía yo, ya despido. Entonces me decía la señorita Esteloibela, me decía, era una buena señora. Era señorita, nunca era jefe de persona. Me decía, bueno, vamos a despedir a este señor por esto. Entonces yo hablo con ellos, va. Y le digo, mira, me daba un chancecito ya para que fuera a hablar. Les digo, déjame hablar con él, a ver. Y ellos me contaban la historia porque estaban enajenados mentalmente. Me decían que ellos bebían porque tenía ese que bebía más que lo iba a pedir, tenía 3 hijas inválidas. No tenía, una le nació renquita, otra le nació tullidita, otras vegetales. Y entonces el pisto que ganaba y pisto que... Entonces el pisto que le quedaba se lo bebí. Entonces prácticamente él bebía enajenado. Entonces yo hablé con él y un día, Estelita, déjeme hablar con él, porque este muchacho tiene problemas. Hable con él, me dice, le doy 3 días, que se vaya, que descanse, que analice. En los 3 días yo hacía unas cosas que no era cristiano. Yo le decía que para que él se curara, fuera una iglesia evangélica. Si así, bueno, vi que murieron siendo ya pastores de otras iglesias. Ya murió él. Ya murió, sí. 3 de ellos en esas situaciones. Otro fue que agarró un corte de 1 mes. Andaba en la calle y ya me decía, ya me lo ven a ver qué pasaba con aquel, que tenía 2 hijos que lo golpeaban. Los mayores que tuvo, sí, lo golpeaban en la casa y los borrachos y todo. Y otro que me decía que estaba enajenado porque la hija no había dejado hombre que no viviera con ella. Vivía enferma, era enferma. Entonces, yo lo hice cristiano porque ella me... Sin ser siendo ateo. No, usted no lo hizo cristiano. Yo lo hice cristiano. Pero yo hablaba de ellos, métanse en una iglesia, sálvense porque Dios los va a salvar, y hacían caso. Y después iba a escribir usted contra él. Pero después yo agarraba los artículos de la secretaria que era del miembro de la iglesia. El miembro de la iglesia era la primera que miraba, porque teníamos un periódico en el sindicato y ahí iban los artículos. Ella los pasaba y los publicaba. Después le decía a ella, mire lo que escribió de mí. Y se le armaba la casa. Me armaba. No, yo no le decía nada. No me decía nada. Y cómo me ponía delante de Dios con aquel papel. Entonces, mira lo que está haciendo el impío. Tiene que hacer algo. Entonces, pero mire ahí, bueno, yo siempre colaboré con la iglesia en todo. O sea que Dios le estaba moldeando a usted desde antes de ser cristiano su corazón para ser pastor. Estaba viendo cómo la gente que tiene problemas sociales son problemas internos. Ahí vi yo que solo siendo, creyendo en Dios, podía uno corregir su conducta y su vida familiar. Y la corregían. Me corrigieron. Porque yo era un alto dirigente. Yo los visitaba a ellos porque yo tenía el poder de visitarlos y de aconsejarlos y de recomendarlos arriba que no los despidieran por la situación en que vivían. Entonces la empresa, ella entendía y los volvía a poner a trabajar. Tuvimos otro compañero ya bien entrado de años, que lo dejó la esposa. Y lo dejó con 6 hijos. Entonces él dijo a beber. Y no lo hallábamos porque Estelita me dijo que lo buscara.
Entonces yo lo busqué, ¿sabe dónde lo hallé? Allá por donde el Arache. ¿Se acuerdan el negocio que tiene el Arache? En un hoyo, allá adentro estaba. Porque le pregunté a varios que si lo habían visto, me dijeron, él trabaja allí con la empresa que está instalando los teléfonos. Entonces fui allá y cierto, ahí lo hallé. Y le pregunté qué pasaba y le dije, Estelita, mire, ese señor le pasó esto. Tiene 6 hijos a su cargo y no tiene que comer y es lo que gana poco. Entonces me llamó, lo trabajó un mes tenía, le volvió al trabajo hasta que se jubiló. Entonces eso ayudaba a que yo hiciera cristiano sin ser cristiano, porque me nacía lo que Dios eso da. Dios recuerda bien que está con los pobres, ¿va? Está con los pobres, pero le tiraba machete a Cristo. pero más yo creo que él se sentía muy comprometido con el sindicato porque a él lo despidieron. A él lo despidieron y por cuestiones habían hecho una huelga, no habían seguido todos los pasos. Y entonces a él lo sacaron con otros compañeros. Entonces los compañeros del Stivis le empezaron, a mi esposo no lo dejaron. Le daban dinero, le daban mensualmente dinero a mi esposo. Y él se sostuvo así durante mucho tiempo. Y siento que él, más que todo, sentía compromiso. Y sentía más, él se sentía más obligado a quedar bien con el hombre y no con Dios. Mientras tanto, Dios tratando con él. Porque una vez mi esposo tenía 3 hernias en la columna. Él ya no podía ni agacharse. Y yo le dije, y este hombre, decía yo, Señor, ¿cómo voy a orar por este hombre? Y este hombre, si este hombre no cree en ti. Pero Dios, tanta misericordia, y además miraba, y yo creo que miraba el trabajo y el corazón de él. Nosotros no vemos cómo ve Dios. Y entonces le digo, sentate aquí. Lo senté, no oré por él, solo puse mi mano. Y le dije, Señor, si este hombre no cree en ti. Ahí es donde la Biblia aplica lo que enseña la Biblia. La gracia. Que los milagros son también para que los incrédulos vean. Y aún así, ahí sanó el Señor a mi esposo. Y aún así, él siguió escribiendo cosas contra la iglesia. No aprendí. Contra Cristo. Pastor, en su experiencia como alto dirigente y todo lo que me estaba contando, ¿usted piensa que Dios quiere usarnos en nuestros puestos de trabajo para hacer luz en medio de... Correcto. ¿Qué le diría a usted a esas personas que tienen ahorita un alto cargo, que están en una empresa o que son empresarios? Yo siempre le recomiendo a cualquiera que alguien, porque mucha gente no la entendemos con todos esos problemas que tiene, sí, que alguien que tenga un problema le recomiende buscar a Dios, porque solo Dios nos saca de todos los problemas. Amén. Solo Dios nos da la guía, nos da la luz y el camino verdadero para seguir. Porque algunas veces no recomendamos a Dios porque lo desconocemos también. Ese es el otro problema. Yo desconocí a Dios antes era más terrible, ¿verdad? Pero ya conociendo que ella era cristiana y que hablaban bastante de Dios, yo me metía en toda la Biblia cada rato, ¿verdad? Y entonces conoció la verdad. Conocí la verdad y entonces podía aplicar ya algunas cosas de la Biblia. Y andaban mis textitos por ahí guardaditos y los repartía yo mismo, ¿eh? Entonces, yo le recomiendo a cualquiera que si alguien tiene un problema y no ha buscado a Dios, que lo busque porque realmente solo Él puede darnos satisfacción a todas las necesidades que tenemos. Somos necesitados de Él, necesitamos la luz, necesitamos seguir el camino de Él, además de ser humildes como Él. Pastor, si usted pudiera viajar en el tiempo, nos metemos en una maquinita y lo retrocedemos 30 y pico de años, usted está en sus 50 y se encuentra con el José Luis 50. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué plática qué consejo le daría? Sería bastante dramático, porque resulta que en mi camino yo no es que todo el tiempo no estuve en vicios. Yo no era vicioso de ninguna manera. Era lector de todo lo que hay. Entonces, pero yo, en mi camino de joven,
empecé el Señor mandaba gente, pues, pastores que me llevaban de noche lejos a montañas a predicar. Yo era el que cargaba la lamparita, una lamparita de gas, así, yo el que andaba encendiendo la lamparita, y allá yo no sabía lo que él decía, él predicaba y todo, ni entendía, y entonces él de regalo me da un pedacito de dulce, y ese dulce es el que me manejaba a mí, era el que me enganchaba los viajecitos, ¿va? Entonces, pastor, yo siempre me acuerdo, llamaba José Ortiz, mire, ese señor... ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 7 años en ese tiempo. Niño. Estaba niño. De allí... Pero la palabra, aunque no entienda, queda grabada en la mente. Sí, pero ya sabía yo que había un creyente que se sacrificaba, y a mí me gustaba el sacrificio porque no solo era caminar por la... No, bajo de unos grandes aguaceros, bajo de unos lugares que casi pasamos con el agua a la cintura. Entonces... agua para arriba y agua para abajo, lluvia por todos lados, y veníamos bien empapados. Entonces de allí regresamos a Tela otra vez, porque mi papá le habían dado una propiedad, y ahí otra iglesia, fuimos a vivir cerquita una iglesia adventista. No dormían buscando que venga para acá, que venga para allá, que venga Luis para aquí, que venga Luis para allá, y de ahí me engancharon a exhibir películas, ¿verdad? Y me sacaban para que fuéramos a los campos bananeros. Yo era el proyector le dicen al que pasa las películas, ¿va? Entonces yo ya había agarrado una práctica para pasar las películas. ¿Cuántos años? Ya tenía 9 años. ¿Desde cuándo está tratando Dios con él? Y vino a estuve como 2 años en eso. Bueno, salimos de ahí, nos fuimos a otro, porque era de lugar a lugar. Y en otro lugar, fuimos a un lugar de la isla en Tela. Entonces allá eran unos vecinos que eran testigos de Jehová. Vienen aquí y me agarran y me llevaba, doña Carmen se llamaba, me llevaba y me traía, y yo andaba con ella para arriba y para abajo, y andaba regalando Despertar y Atalayas. Y yo andaba repartiendo y andando. Valía un empira la revista. Entonces yo andaba con el montón de revistas, ¿va? Porque era el burrito. Y ella andaba dándole y vendiéndole. Bueno, después imaginé que eso pasó un tiempo, pero de ahí vamos a otro barrio que le llamaban Huevarich. Dice qué nombre va. ¿Cómo? Huevarich. Nunca entendí qué significa, pero era un huevito metido ahí, un huevito atrás de la empresa. Entonces allí en ese barrio eran como 30 o 40 casas. ¿Usted es teleño? Yo nací en un campo bananero, pero nos trasladamos a Tela. Pero escuche ahí, ¿qué fue? Pues ahí, estando ahí, anduve con los testigos. De ahí se vino aquí en Honduras se dio una huelga en 1954, viviendo nosotros ahí. Y entonces de ahí salimos para otro lugar, allá a Liguerito. La he llevado ella a conocer lugares antiguos míos allá. Y entonces allá estuvimos, y allá estuve de evangélico con otra gente, ¿verdad? Anduve de evangélico. De lugar en lugar, ¿verdad? Y de religión en religión. Él hasta fue monaguillo. Ahí en Tela, cuando vivía en la isla, mi abuelita era bien católica y me llevaba, y el cura de ahí, un sacerdote, y me puso monaguillo en sacristán, güey. Entonces él me hizo borracho ahí. Tenía una bodega de vino. ¿Budista no fue? No, musulmán. Bahá'í. No, Bahá'í sí fue. Mormón, hermano. Mormón, hermano. Miren, entonces, pero fíjate que los mormones va a ser ya estando en Medina, que veía en Medina. No, ¿dónde estaba? No, en el Steve estaba allá con... Bahá'í fue con... Bahá'í fue estando en el Steve. Bahá'í. ¿Qué es Bahá'í? Yo no sé eso. Una tribu hindú, ya cantaba en sánscrito yo. En sánscrito, una tribu, una religión hindúa, donde el gran padre viene y ya era pastora yo. Y era pastora y me prohibió, no vaya ahí, pero ya no sabía lo que había que hacer allá tampoco, ella creía que era así nomás. No seguían yendo ahí, José Luis le decía.
y a cantar en San Francisco. Y pues mire, ahí con los mormones. Me tenían ya enganchado que iba para los Estados Unidos a estarme un año porque me iban a misionero. Entonces, después no sé qué pasó, que dije, no, se fui olvidando aquello. Y ya metí, y ya no voy a ir. Y llegan todos los días, hermano, todos los días. Bien, estando en toda esa situación, hermano, yo realmente no acepto hasta ahí. Yo sigo duro, ¿no? Porque no. Usted sigue con mire, estaba queriendo yo. Con yugo desigual, pastor. Mi plan era terminar con el sindicato en todos los aspectos, con la cooperativa en todos los aspectos, y con el plan de vivienda hasta que terminara el plan de vivienda, ¿va? Que ese era el proyecto último que tenía, porque fuimos fundadores de ese proyecto. Entonces, prácticamente, yo ando metido en todo eso, menos en religión. En religión yo no pensaba nada. Pero sí, ya iba leyendo el libro de la Biblia cada rato, me llegaban Biblias a cada rato, me hallaba Biblias, ¿va? Y que en vez de me hallaba Biblia, yo tal vez sentadito. Yo así conocí al Señor, me encontré una Biblia. Imagínense. Entonces, pero a mí me tocó duro, el Señor me agarró duro, ya estando, cuando yo me jubilo, digo, bueno, ya voy a terminar todos mis 35 años de trabajar en una empresa, voy a trabajar todo, voy a dejar todo arreglado, casas, todo, y terrenos que voy a comprar, y casas que voy a comprar, y me voy para los estados. Porque allá la sobrina Gina todo el tiempo estuvo, tío, todavía viene el tío. Entonces, cuando dije, cuando salga de jubilarme, voy a ir allá, voy a ir a ver qué hago allá. Entonces digo, pero estando allá, hermano, al año se me viene un sueño. Me levanté llorando, hermano. El Señor allí sí me habló. Regresate para la casa, tu casa es un desorden, anda arregla tu casa, mira tu hijo lo que pasa. Y me presentó a Luis, borracho. Y entonces yo... Entonces era un niño, Luis. Era un niño también. Y entonces, y me dice así, papi, me dice, yo tenía otro proyecto como hombre, ¿va? Va a ser el que va a administrar, que va a ser aquí, que va a ser allá, que va a andar. Y entonces, cuando en el sueño me dice, papi, le presento a mi marido. ¿Cómo? Y entonces viene y yo le dije, bueno, no quiero más hablar de eso. Así fue como dejé de estar allá con ganas de seguir. Porque mire, allá empecé en trabajos de 5.50 la hora, 7.50 la hora, 10 la hora, hasta 15.50 la hora en una droguería. Ya no me quería venir. Ya ganando eso allá yo ganaba dinero. Ya estaba bien. Pero en eso ya me dio y lloraba todas las noches. Dios le habló. Mi hija me está cayendo. Y todas las noches tu casa, de reparar tu casa, todo lo que te di se está perdiendo. Y era cierto, se está perdiendo. Y yo creo que aquella propiedad se perdió. Una propiedad que entonces no se había perdido nada. Entonces no se había perdido. La otra propiedad que le di a Jenny en la playa también, pero no había nadie. Tuve que buscar a alguien que tampoco utilizó bien eso para... Más bien esa gente que metió se llevó todo. Fue el lío, fue el problema. Entonces todo aquello, como le digo, hizo que ya había ya concientizado que tenía que... Y regresó y se convirtió. Entonces ahí le digo, Olivia, ¿cómo hago? Primero me dice, tenés que bautizarte. No, tenés que conocer a Dios y entregar tu corazón al Señor. Y de allí tenés que bautizarte. Le di la pauta sería. No, la doctrina. La doctrina. Y de ahí tenés que entrar al vivo. Usted vivió entonces 14 años con yo decir. Sí, y de ahí me dice, siendo pastora. Hermano, y ahí me dice, tenés que entrar al bíblico ahora, después que me bautizo. Pero, miren, los pastores querían tanto a José Luis. Decían, el hermano José Luis es mucho más creyente que algunos pastores. El mero impío de Dios. Pero es que él siempre ha tenido un carácter muy precioso. Mi esposo ha tenido siempre un carácter muy dulce, muy servicial, muy atento.
Y entonces las cosas que hacía por allá, nadie se daba cuenta, lo hizo. Era candil de la... Yo soy... al revés. Yo de la casa, de oscuridad en la casa. de oscuridad afuera. Candil afuera y oscuridad en la casa. Sí, no, pero sí servía al Señor. Mi esposo fue un gran obrero. Al edificio nuevo también estuve encima de Dios, pero ahí vamos a hablar del edificio nuevo. Sí, ahí solo conocí 3 veces al que lo estuve elaborando. Un señor, un joven igual a usted, todo el tiempo vestía de blanco, todo el tiempo, ¿eh? Una camioneta blanca. Cuando el Señor, cuando nosotros nos trasladamos, bueno, cuando empezamos a construir la obra, quien empezó a construir fue mi papá. Él puso las bases y todo. Ya cambiándose de templo, de su casa a una ubicación. No, cuando empezamos a construir todavía estábamos allí en la casa. Pero ya tenía terreno para... Sí, tenía el terreno allá. Sí, es que el terreno yo lo doné, el terreno de la iglesia. Y entonces el terreno ya estaba ahí. Yo ya había entregado las escrituras, las había entregado a Asambleas de Dios. Y empezó mi papá a construir, pero después la siguió un hermano. Cuando ya no tenían, cuando estaban montando las bases y habían puesto las bases de la iglesia, las columnas, me dijo el Señor, me acuerdo que andaba en un congreso de intercesión a nivel internacional, en el Copán, solo de pastores, y me dice el Señor, alguien aquí, dice la predicadora, era de apellido de Merriam, era esposa de uno que fue alcalde, el esposo era hermano de uno que fue alcalde en Tegucigalpa, de Henry Merriam. Y entonces dijo esa mujer, aquí hay una persona que ha empezado a levantar las bases de la iglesia. Y dice el Señor, y dice, y ella, cuando me vio a mí, se quiso ir de aquí, dice. Pero el Señor no la dejó. Porque yo me quise ir porque yo la miré como andaba bien pintada y hacía tanto calor. Usted sabe que aquí en San Pedro hay mucho calor. Se le había corrido la pintura y yo dije, ¿qué voy a recibir yo de esa pintorreteada? Pensé en mi mente, no lo dije. Y dije a pararme y el Señor me volvió a sentar. Y cuando me vio a mí dijo, ¿y qué voy a recibir de esa pintorreteada? Yo me di cuenta que era para mí, lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Y dice el Señor, y a ti te digo, has empezado a levantar las bases de mi casa, pero no pongas a mi iglesia a hacer nacatamales, ni tamales, ni hamburguesas, ni nada, porque mi pueblo está cansado, me dice. Yo tengo todo para levantar mi casa. Cuando yo llegué a la iglesia, les dije, a mí nadie me va a volver a hacer nacatamales, ni tamales, ni nada de actividades. El Señor ya tiene todo para hacer su casa. Un hermano, yo no lo escuché, porque si lo hubiera escuchado me hubiera perdido la fe de repente. O ya un hermano viejo de estar en la obra del Señor, pero no viejo de estar en la iglesia, pero sí viejo de ser cristiano. Digo, ya no hizo nada la pastora. Digo. Pero yo no lo escuché, entonces no perdí la fe. Yo sabía que Dios ya tenía todo. Y Dios, con los días, empezó a mandar 26,000 lempiras, 60,000 lempiras y dinero así, de gente que yo ni sé todavía quiénes son. Cuando ya se paró el templo, que como hay de 2 plantas, ¿verdad? Que ya estaba todo para solo poner la base de la terraza, se quedó parado, porque usted sabe la terraza cuánto cuesta, sí. Y no tenía dinero yo. Entonces empezamos a ahorrar, me acuerdo que habíamos ahorrado 80,000 lempiras. Y con eso no podía hacer nada todavía. Y llega un hombre que me dijo que se llamaba Pedro Martínez. Me dice, yo soy arquitecto, usted es la pastora de una iglesia que está levantada, la base y todo, allá en Citratel. Me dice, sí, le digo, yo soy la pastora. Andaba hasta con bata de dormir yo. Qué vergüenza me dio. Estamos en el porche.
No estaba en el porche porque yo no volví en bata de dormir al porche. Yo lo vi. Y entonces me dice, mire, pastora, me dice, a mí el Señor me ha mandado a levantar esa terraza. Me dijo que yo tenía que levantarla. Y entonces, pero yo no tengo más que 80,000 lempiras. Le digo, pues deme dinero, me dice, y yo la voy a levantar. Lo hizo con Indeco. Yo no volví a ver jamás a ese hombre. Jamás lo volví a ver. Si lo encuentro, no sé. No sé. ¿Cuánto costaba esa obra más o menos? No, eso costaba caro. El doble, el triple. La plancha. Como el triple. Como el Porque triple. acuérdate de todo el hierro que lleva. Ah, más lo que costaban los trabajadores. Eso fue hace unos 20 años. ¿O hace cuánto? No, eso hace... Bueno, a los 7 años de estar en la galera, nosotros nos pasamos para allá. En el 2004. 2004. Hace 22. Todavía, de eso sí hay unas fotos todavía. Ahí lo vamos a poner. De esas tenemos fotos. Tengo varias fotos. Pastora, usted que estuvo viviendo 14 años con un filisteo incircunciso, estuve viendo yo ese mal. ¿Qué le diría a esos jóvenes que están ahí al otro lado de la cámara y están en la iglesia, tienen buen testimonio, pero están poniendo sus ojos en alguien que no está en la iglesia? ¿Y qué le diría también a la vez a las personas, a las mujeres que están casadas ya con alguien, pero su pareja todavía no quiere llegar a los pies de Cristo? A las muchachas que todavía no están casadas, yo les diría, no se unen yugo desigual. No se unen yugo desigual. No es bonito vivir unos creyendo en el Señor, viendo las cosas maravillosas de Dios y vivir con una persona incrédula. Es muy difícil, muy difícil. Y a las mujeres que han recibido llamado y que sus esposos son incrédulos, que se dispongan para trabajar para el Señor. Que se dispongan. Yo la verdad es que no sé cómo la misión me recibió a mí como pastora. Me imagino que era porque ya la iglesia prácticamente estaba levantada. Estaba levantada. Estaba en mi casa, en la galera, pero era gentío el que llegaba. Entonces ya la iglesia estaba levantada. En ese entonces no existían pastoras. En ese entonces fue una de las cosas que me hicieron sufrir mucho. No existían las pastoras. Yo fui de las primeras pastoras en el llamado y recibí muchos desprecios. Muchas críticas, aún de consiervos. Y entonces fue muy difícil para mí. ¿Y hoy en día todavía he escuchado algo similar o no? Pues ahora no escucho, sí, me imagino que hay gente que sí habla, porque hay gente que no va a la iglesia porque yo soy pastora, no pastor. Pero la verdad es que el llamado es para pastor. Para pastor, no existen las pastoras. En la Biblia no existe el nombre pastora. Nosotros le ponemos pastora, pero es pastor. Yo soy el pastor de la iglesia. Así es. ¿Verdad? Y la verdad es que lo que Dios quiere es corazones dispuestos. Que le crean, y Dios siempre está dispuesto a usar al que le cree. Amén. Cuando yo me entregué a Cristo, yo ya estaba casada. Sí, o sea que nos habíamos casado antes los dos sin ser religiosos. Sí, no, si mi esposo me cogió era porque éramos iguales prácticamente. Yo era incrédula, impía, yo era atea, pero atea casi. También. Estábamos al mismo nivel. Entonces, y yo había ido más allácito todavía. Pero Dios me llamó. Y cuando Dios lo llama a uno, es difícil decir que no. No se puede decir. ¿Qué consejo le daría usted a las mujeres que están sintiendo un llamado de Dios, pero que no se disponen a servir, no sienten como la fuerza, o no sienten que no tienen el tiempo, sienten que tienen miedo? Yo pienso que si no sienten la fuerza es porque no tienen una buena relación con Dios. Cuando uno tiene una buena relación con Dios, tiene la disposición siempre para servir a Dios. Su relación lo vuelve íntimo a usted con Dios. Ahí es donde Dios le revela cosas que ojo no ve, ni ha oído, ni ha escuchado con sus oídos. Ahí es donde usted puede
puede escuchar la voz de Dios, distinguir la voz de Dios, la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde usted puede oír claramente y puede hablar con Dios casi en todo tiempo. Cuando uno tiene una buena relación con Dios. ¿Y usted, pastor, qué le diría a esos jóvenes que están ahí como que quieren pero no quieren y no saben qué servir? Yo les diría que busquen a Dios con todo su amor, con toda su paciencia, con todo su conocimiento, porque Él da todo lo que uno desea. Como joven necesita uno conservar ese amor que Dios nos da, que Dios nos enseña y que nos hace perdurar para siempre. Además, siempre ha dicho y dice su palabra que nosotros creyendo en Él tenemos todo. Si creemos en Dios, tenemos vida eterna. Y eso nos daría bastante. La verdad es que la palabra del Señor dice, nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si no lo trae el Padre. En el libro de Juan. Entonces, el Padre tiene que traerlo a uno, al Cristo. Porque nadie puede conocer a Dios si no se le ha sido revelado. Entonces, nosotros, como creyentes, lo que tenemos que orar es que le sea revelada a la humanidad la persona de Cristo. Que la misericordia de Dios sea especialmente con nuestra familia y con los seres que amamos, para que puedan conocer a Dios. Amén. Porque todos nosotros como cristianos tenemos personas incrédulas que están a nuestro alrededor, en nuestra familia. Así es. Y tenemos que pedirle al Señor, porque Dios es un Dios de misericordia. Y yo le aconsejaría a los jóvenes que busquen al Señor, porque hoy el tiempo es más difícil. Si yo me crié con situaciones difíciles, ahora es peor. En aquel tiempo mío no había droga, había bebida, alcohol, cigarros, pero hoy hay droga que enajena a la persona si es joven y lo vuelve un inútil. Entonces, difícil de regresar a la vida normal para algunos, sí, porque han pasado ya los límites de los vicios, de la libertad que nos da Dios, pues. Y entonces el joven que no sigue los pasos de Jesús tiene mayores problemas de los que tuve yo. Yo no tuve droga, no conocí la droga. Y hoy, joven, niños conocen la droga. Hoy peligran más que nadie. Hoy peligran más. Porque incluso antes nadie le daba a uno a fuerza la bebida, ni el cigarro. Hoy les meten en varias formas la droga. Pastillas. La verdad es que, como dice la palabra, más el joven. Como dice la palabra, la maldad se ha multiplicado. Sí. Pero la gracia de Dios también. También. Donde se ve multiplicada la maldad, se ve multiplicada la gracia de Dios. Dios es real. Y la verdad es que la palabra del Señor dice que el que le busca le halla. Y yo diría a los padres que todavía tienen sus hijos que están bajo su tutela, que los lleven a la iglesia aunque no quieran. Amén. Un hijo mientras está bajo la tutela del padre y que depende del padre, que viven en el techo de los padres, están obligados a obedecer a sus padres. Así. Hay que llevarlos hasta que ya uno no pueda. Aunque llore. Aunque llore. De las orejas. Hay que llevarlos que escuchen la palabra, porque la palabra de Dios queda revelada en el corazón, queda sembrada en el corazón, y esa palabra germina cuando más se necesita. Porque a mí mi abuela, a escondidas de mi papá, que mi papá todavía no era creyente, mi papá era gran católico, era de los que cargaba santos. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, era cristiana. Ella me llevaba a la iglesia, a escuela dominical. Yo no entendía nada. Yo salía como entraba. Yo sabía que yo iba con mi abuela y que me gustaba ir con mi abuela. Porque salía a la calle, ¿no?
Y incluso los himnos que yo escuchaba, yo no me acordé durante muchos años de eso. Pero ya cuando ya Dios estaba haciendo el llamado a mi vida, me acuerdo que yo escuchaba aquellos himnos y yo me acordaba de mi mamá porque mi mamá se murió cantando un himno. Me acordaba de mi mamá cuando lo cantaban y yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar y era el Espíritu de Dios tratando conmigo. Y yo me acordaba de todos los himnos que cantaban aquella iglesia. Yo me acordaba y ¿cómo me acordaba si yo no la escuchaba? Porque estaban grabadas en mi corazón. Sí. Aunque yo no me acordaba de lo que hablaban ni entendía lo que hablaban, esa palabra estaba ahí sembrada. Entonces la palabra germina cuando nosotros tenemos esa necesidad. Pastora, y de todas las pruebas que usted ha pasado, todo su recorrido, todo su ministerio, ¿qué diría usted que es lo más difícil que ha vivido? ¿Saben qué es lo más difícil en el ministerio? Ver que el diablo ataca a la iglesia y que las personas que más ama a uno son las que se rebelan contra uno. A eso las usa el enemigo para destruir la obra y tal vez son líderes bien importantes dentro de la iglesia. Eso duele como ustedes no tienen idea. Duele. Lo que más duele es ver que el enemigo está destruyendo la obra de Dios, pero lo más bello es recibir el respaldo de Dios, porque cuando más atacada está la iglesia, allí me acuerdo que el Señor me dijo una vez, deja que todos se vayan, pero yo me quedo contigo. Desde ese momento yo sentí paz en mi corazón y ya no volví a sufrir. Mirara que se fuera quien se fuera, ya no sufría. Pero sí se sufre mucho cuando uno ve que el diablo está destruyendo la obra. Sí. Yo me acuerdo que una vez había un señor que llegaba a la iglesia. Era bien... la verdad es que él estaba atado al alcohol. Pero yo lo iba... Alcohólico. Era alcohólico. Yo lo iba a visitar, era abogado. Es abogado, porque todavía vive. Yo lo iba a visitar, lo evangelizaba a toda su familia, iba a la iglesia. Todos eran cristianos. Y entonces yo lo iba a visitar, lo evangelizaba, y él llegaba a la iglesia. Y él llegaba a la iglesia y aleluya, gloria a Dios. Y a mí me daba tanto pesar ver lo que él, hasta vos lo llegaba a la iglesia. Y una vez en la iglesia, yo miraba que yo empezaba a predicar y que todos los hombres hincaban. Solo empezaba a predicar yo y todos se hincaban. Yo decía, qué raro esto, decía yo. Y un líder que yo tenía les había dicho que yo vivía con el líder de alabanza. Y eran 5. Era mi hijo prácticamente. Yo no me daba cuenta. Una vez ese muchacho, yo lo fui a visitar y me dijo, usted que llora tanto por ese hombre que le fue porque se me fue. El líder se fue, lo sacó el señor de la iglesia. Que por ese hombre que ha ido, dice, y ese hombre es el que le ha tratado de destruir la iglesia, me dice. Y ya me contó lo que había pasado. Sí. Pues ese hombre, yo lo estimaba bastante. Un día él tenía un problema. Estaba él como abogado llevando un caso de un señor que le habían entrado a robar ahí al proyecto y le habían robado unas pinturas. No creo que hayan sido tan caras, pero él dijo que costaban... Mona Lisa. Que costaban... Réplica, como dice. Que eran carísimas y estaba demandando el proyecto por un montón de dinero. Y lo que íbamos a pagar eso éramos nosotros los que estábamos en el proyecto. Y entonces le dije yo que lo pensara bien para que él llevara el caso, porque el Señor estaba viendo lo que él estaba haciendo. Y él sabía, Dios sabe lo que usted hace.
y se fue, me fue a demandar porque decía que yo sabía que era lo que le iban a hacer a él, porque estaba llevando el caso. Y yo estaba orando, me acuerdo que ni siquiera mi esposo estaba yo sola, orando porque ya me tocaba predicar un domingo. Estaba orando en la sala, orando, y llegan y tocan la puerta. Y eran la policía para llevarlo los militares, ¿verdad? Los vestidos de verde. Y entonces me dicen, mire señora, ¿y usted a quién buscan? Les digo yo, ¿usted llama a Berta Olivia Castro? Sí, soy yo. Dice, pues a usted la venimos a traer. Y a mí, ¿por qué? Les digo yo bien asustada, ¿verdad? No, porque usted, ya me dijeron lo que estaba pasando en tele. No, le digo, yo a él lo aconsejé como su pastora. Yo soy su pastora y yo le dije que tuviera cuidado al llevar ese caso, porque era contra toda la comunidad y era contra nosotros, los derechos, los que estábamos levantando nuestras casas ahí, pagando nuestras casas. Y era contra nosotros que estaba haciendo la demanda. Y que tuviera cuidado porque no era ese el dinero que valían las pinturas. Y entonces, cuando yo les dije a aquellos hombres que yo era cristiana, claro, yo había orado toda la mañana y estaba orando ahí todavía, y eran como las 3 de la tarde. Y entonces a las 6 tenía yo el culto. Y entonces aquellos hombres empezaron a caminar, pero no me dieron la espalda. Salieron así, no me dijeron nada, sino que se fueron. Y yo le doy gracias al Señor porque sé que no fue por mí, no es que me tuvieron temor a mí, le tuvieron temor a Dios. Amén. Le tuvieron temor a Dios. Entonces yo he vivido experiencias muy difíciles. Inmediatamente yo me fui a hablar con él. Le fui a decir, pero él empezó a insultarme. Y aún así yo con el tiempo yo seguí orando, ayunando por él y pidiéndole al Señor que tratara con su corazón. Ya él después volvió a llegar a la iglesia. Ya lo había perdonado yo, y yo desde un principio ya lo había perdonado, porque uno sabe que no es la lucha de nosotros, no es contra carne ni sangre, no es contra mi vecino, no es contra mi hermano, sino que es contra Satanás. Es Satanás el que levanta contra uno. Pastora, la verdad que el pastorado es un llamado difícil, tiene muchos retos, y me imagino que en el hogar también se viven esos retos. Quisiera que si usted nos pudiera, si usted le pudiera dar un consejo a los pastores jóvenes sobre algo que usted haya hecho y que usted diría, yo haría diferente en mi hogar, con mis hijos. Cuando yo inicié el pastorado, la verdad que prácticamente estaba sola, porque todas las familias que empezaron a llegar eran familias nuevecitas en el ministerio. No sabían predicar, no sabían evangelizar, tuve que empezar a formar la gente. Y mientras eso sucedía, pues usted sabe que formar las personas, 1 año, 2 años, yo andaba predicando sola la palabra del Señor por todo aquello que entonces era un montarral. Ahí por donde usted vive, pues hasta por ahí estuve predicando, a pie, sin carro. Y yo salía del trabajo, yo salía a la 1:30 de la universidad, yo trabajaba en la universidad, yo salía de la universidad y yo me iba, pues no comía, vivía solo en ayuno y oración por mi marido. Decía yo por mi marido, pero era Dios formándome a mí, formando mi carácter. Y yo me iba a predicar, yo sola, me iba a predicar, y pues fue bien difícil para mí cuando un día mis hijos, Jenny, que ya tenía 9 años, Jenny ha sido una niña bien madura siempre, me dice, mami, yo veo que vos tenés tiempo para todos los hermanos de la iglesia. Te mandan a llamar de un lado, ahí vas. Desde las 4 de la mañana a mí quería gente que yo fuera a buscarla, a orar por ellos, y desde ahora yo andaba buscando a la gente y a pie. Y yo solita, porque mi marido, nada, yo solita. La verdad que solo con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo a mí me guardó siempre. Y bueno, me acuerdo que me dice mi hija, para todos tenés tiempo, menos para nosotros. Nosotros aquí te vemos cuando nos levantamos, antes de que te vayas al trabajo, y que nosotros nos vamos al colegio, y que nos da la comida en la mañana. Y después dice, venís del trabajo y te vas a predicar. Después venís y te vas para la iglesia a predicar y nos llevas a la iglesia, y esos son los tiempos que te vemos. Pues te pedimos audiencia para hablar con vos. Los sí. Tres. Y el Luis estaba chiquitito. Y entonces, está bien, vamos a hablarle. Dios. Y me quedé con ella y me dice, mira, nosotros queremos tiempo como familia. Queremos que nos atendas a nosotros también. Y yo lo que le recomendaría a los pastores jóvenes es que, bueno, sabemos cuál es el orden. Primero Dios, de ahí su familia, y de ahí la iglesia. Y aunque usted ande ardiendo en el llamado del Señor, el primer lugar que usted tiene que evangelizar, aún con su testimonio, es su casa. Pastor, sabemos que el legado continúa en su familia. Sí. Hay pastores, hijos. Su hija es pastora. Sí. ¿Qué diría usted que es la clave para que un ministerio continúe? ¿O cómo podemos hacer nosotros como padres para que nuestros hijos tengan una fe sólida? Sí, por un lado, tener el apoyo de Dios. Por un lado. Primero, saber que Dios está con uno. Y segundo, ser humilde en todos los aspectos de la casa. Porque hay casos que uno prácticamente no le quiere aguantar a los hijos. ¿Verdad? Las malcriadezas, las faltas y todo aquello. Sus calificaciones. Y va la vara. Sí, entonces va la vara. Yo estuve mucho tiempo agresivo. Yo les castigaba con faja o con vara. Y después mi esposa me recomendaba que no hiciera aquello porque era el diablo el que estaba haciendo el trabajo con ellos y que yo estaba actuando a favor de ellos. Que primero se habla con la palabra. Entonces que había que castigarlos con la palabra. Y eso es lo recomendable con vara porque con la familia, con vara, principalmente con los que tienen niños, que hay que hablarles primero con la palabra. Sí. ¿Verdad? Después buscar otros métodos, porque realmente cuando uno viene del mundo, viene agresivo. Desconoce que la palabra corrige. Desconoce que la palabra corrige, que entonces que arguye y que enseña, ¿va? Entonces todo eso yo lo desconocía. Por eso al principio ellos sufrieron conmigo. Por un lado ella no estaba con ellos y yo peor. Yo salía a las 5 de la mañana y venía a las 11 de la noche del trabajo. No andaba en otra cosa. No, entonces, el tiempo que salía bien temprano. Y había veces, pero no todo el tiempo. En venta no sale temprano, pero en el tiempo. Y de allí, pues de ahí los días de semana que podía estar en reuniones con las organizaciones. Yo era el dirigente principal. Entonces no podía estar con ellos. También era rareza verlo. Estar con ellos no he podido. Yo no me acuerdo que los saqué hasta ya después que jubilado. Los podía sacar a los parques, llevarlos a varios lugares, pero antes no. Entonces, concretar tu consejo sería... La verdad, hermano, yo le voy a decir algo. El ejemplo se da en la casa. Yo he sido una mujer que me he parado en la brecha. Una mujer de ayuno y oración. Una mujer que le ha creído a Dios y que viene de una familia sacerdotal y que sé que tengo una familia sacerdotal. Y que todos mis hijos le servirán a Dios, aunque Amén. Yo vea lo contrario muchas veces en algunos de mis hijos. Sé que servirán a Dios y que yo lo veré con mis ojos. Amén. Entonces, la verdad es creer aún lo que nosotros no vemos. Creer en Dios.
Porque el llamado es de Dios. Así es. Somos... Como pareja, como esposos, ¿qué consejos pueden dar para los matrimonios que están jóvenes? ¿Cuántos años de matrimonio tiene? 45. Lo que tiene Jenny. No, tiene más, porque nos casamos antes. El 80. 46, bueno, Sí, 26. ¿Se siguen viendo como novios? Como novios todavía. ¿O ha cambiado algo? La verdad es que en este tiempo es más madura la relación. Yo no sabría cómo hacer sin mi esposo. Yo le digo a mi esposo, no te vas a morir antes, yo me tengo que morir antes que vos. Yo me tengo que morir antes que vos, le digo. Porque la verdad es que en los matrimonios siempre hay discusiones, siempre. Siempre hay cosas que no nos gustan y que queremos que se hagan como uno quiere muchas veces. Pero ya se llega a las alturas de este llamado que Dios nos ha hecho. No sentimos rencores, no sentimos odio. Sé que yo no puedo. Dios me llamó a estar con Él. Y yo lo amo más que antes. Sí. ¿Cuál sería la clave para un matrimonio de 45 años? El amor. La humildad ayuda bastante. Sí. Perdonarse todo. Sí. Todo. Es que si hay amor, el amor lo va a llevar al perdón. Te imaginé cuando yo vengo de los Estados, ella me dice, para que seas cristiano, me dice, tienes que hacer esto, recibir las clases, de allí bautizarte, de allí entrar al bíblico. 5 años en el bíblico. ¿Te imagina usted cuando yo empecé en el bíblico? Nada salía. Y que de un principio me dijeron, José Luis Hernández, mañana necesitamos un bosquejo. Y el Dios venía a ayudarme a hacer este bosquejo. No, usted está aprendiendo, le digo. Yo ya lo sé hacer, usted hágalo. Y cuando lo hizo y lo presentó y le Luisito, ¿y usted de dónde sacó este bosquejo? Todos eran pastores, hermano. Y yo, la chepia. Y cuando me ve el superintendente, a mí me miraba bien raro. Esta señora no le he enseñado nada a ese hombre. Eran 3 páginas de un mensaje que había que dar con todo. Él se lo inventó, a ver qué hizo. Y solo lo agarré del pecado. El tema era el pecado. Pero no lo hizo miléticamente, sino que lo hice allá, como que había radio arriba para abajo. ¿Y de dónde sacó este mensaje? Todos los pastores. Pero no le dio chepia. No, yo no si no quiso. Seguí los pasos que te ha enseñado el maestro, le digo. De noche haciendo que después de escribir artículos. Ahora, bueno, para cerrar, una pregunta. ¿Vale la pena servir a Cristo? Oh, sí. Sí. Vale la pena. Sí. Enormemente, sí. Mucha gente piensa que nosotros los pastores somos pastores para que nos den diezmo. No es así. No. Yo he tenido tiempos donde nadie ha dado un diezmo. Nadie. Pero somos obreros del Señor. Y el Señor nos provee todo lo que necesitamos. Y hasta en abundancia. Un tiempo donde nadie estaba diezmando, donde aún hasta me habían sacado el dinero de un banco porque mi esposo me había metido como fiadora de un hombre. Y nunca pagó. Y entonces después me sacaron a mí el dinero, me dijeron que me iban a embarcar y yo ya cristiana y yo toda avergonzada, Dios mío, yo cómo voy a hacer si no tengo nada, decía yo. Bueno, voy a tener que sacar todo lo que tengo en el banco. Yo tenía 5 cuentas en 5 bancos y saqué todas las cuentas, me quedé sin dinero. En la quiebra. En la quiebra. Esas son pruebas de Dios. Me quedé en la quiebra y todavía me dieron el aguinaldo, pagué el aguinaldo también. Me quedé sin dinero. Y entonces le digo al Señor, bueno, Señor, yo no voy a estrenar nada. Y entonces, porque no tengo dinero y vamos a comer frijoles y arroz todo este tiempo
mientras superemos esto, Padre. Entonces, el Señor, antes de que viniera la Navidad, el Señor me había mandado 14 vestidos nuevos de los Estados Unidos. Y todo el año, toditito el año, un señor me mandaba caracol, camarón, pescado, langostas, todo lo que es mariscos. El empresario María. Yo jamás había probado la langosta. Unas langostas que todavía tenemos los carapachos. El Señor me dejó de mandar hasta que me aburrí de comer mariscos. Que se endurecían porque cuando están mucho tiempo en la refrigeradora, los camarones endurecen, se hacen como talludos. Y hasta que se enduraron aquellos mariscos ahí, digo, de mandarme el Señor. De mandar pescado. Nuestro Dios es tan fiel, tan fiel. La fidelidad de Dios no se puede comparar con la de ninguna persona. Así es. Amén. Si Él no nos paga a nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a su misericordia, podemos fallarle y aún está bendiciéndonos. Así es. Pastora, ya cerrando, una preguntita. Me gustaría que vieran a la cámara porque es un mensaje. La cámara está para allá, ¿verdad? Pero es una cámara, es un mensaje para las próximas generaciones de la Iglesia Manantiales de Vida. Quisiera que primero usted, pastor, y luego la pastora, un mensaje de 1 minuto para las próximas generaciones de la Iglesia Manantiales de Vida. ¿Qué le dirían? ¿Qué quisieran dejar como legado? Hermanos, a todos los miembros de Manantiales de Vida, yo les deseo que continúen creyendo en el Señor, que todo lo que hace el Señor es bueno para nosotros, que Dios es el único que nos va a salvar y nos va a dar vida eterna. Creemos en el Señor y estamos confiados que todo lo que hagamos en nombre del Señor será beneficio para todos, salud para todos. Y entonces tenemos que seguir la luz de Jesús, que es la única que nos ilumina en este mundo. Pastor. Yo le doy gracias al Señor por el liderazgo que hay en Manantiales de Vida. Hay un liderazgo excelente y yo le diría a mis líderes: sigan adelante, no vuelvan atrás por nada. Son hombres y mujeres que han entendido que su lucha no es contra carne ni contra sangre, que trabajan en beneficio de la obra sin mirar muchas veces el costo, porque han llegado a tener una fe inquebrantable. Y les pido en el nombre de Jesús que trabajen fuerte para el Señor, porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. Y que siempre reciban la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. No importa las situaciones que ustedes vivan, sigan adelante, creyendo en el Señor, porque todo lo malo que a nosotros nos sucede, Dios lo convierte para bien. Él es maravilloso. Sigamos adelante, y a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes, yo les digo, no se aparten nunca del Señor. Amén. El Señor es el que los va a dirigir por los mejores senderos, por los senderos del éxito. Que Dios los bendiga. Agradecemos al hermano Javier por la entrevista. Amén. Ahora, para allá, último. Un versículo de la Biblia y por qué. Viendo la cámara y en menos de 1 minuto. Jesús lloró. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Lloró porque había pensado en la humanidad. Escoja un versículo de la Biblia y diga por qué lo escoge. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque yo realmente no sé ni cómo soy pastora. Pero en el Señor, todo lo que Él nos pone a hacer, lo podemos, no porque estamos solos, sino porque Él está con nosotros y nos ayuda en todo tiempo. Amén. Porque hay momentos muy difíciles que he pasado en el ministerio, pero Él me ha sostenido.
Él me ha sostenido, nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Amén. Otra vez, pastor, otro versículo. Un versículo de la Biblia y nos explica por qué escoge ese versículo de la Biblia. Bienaventurados los que por él sufren, ¿verdad? ¿Por qué escoge eso? Porque resulta de que hay mucha gente en el mundo que padece por Jesucristo, persecuciones, golpes y muchos hasta la muerte. Por eso yo pienso que el Señor dio un gran mensaje cuando dio sus aventuranzas, y una de esas es porque aquellos que sufren por Él, todos los que sufren por Él, el Señor tiene la vida eterna. Ellos gozarán de la vida eterna. Bueno, muchas gracias. Ha sido de mucha bendición poder estar aquí con nuestros pastores. Esperamos que este video sea de edificación para sus vidas. Tomamos esta iniciativa, ¿verdad?, para dejar este bonito recuerdo de esta historia. Estoy seguro que si lográramos hablar de todo lo que han vivido en 30 años, este video sería muy largo. Aún así, el video quedó largo, pero hay muchos detalles que no podíamos obviar. Hay muchas preguntas que queríamos hacer. Así que espero hayan podido verlo, disfrutarlo, y si hay alguien, ahorita estamos en el 2026, pero si hay alguien que está en el 2030, en el 2040 viendo este video, espero que pueda llegar hasta ahí, se pueda transmitir a través de las cámaras realmente las emociones, el impacto que ha tenido una vida de servicio, una vida dedicada al servicio de Cristo, y que nos sirva como motivación para poder seguir adelante en el servicio a nuestro Dios. Sé que hay días que son difíciles, sé que hay días que no queremos continuar, sé que hay días que nuestras agendas están apretadas, hay días que no estamos dispuestos, pero tenemos aquí a dos personas que nos dan un ejemplo de servicio, un ejemplo de dejar de vivir para nosotros y vivir para el servicio de Dios y de las demás personas. Así que ha sido de mucha bendición y espero que esta entrevista pues sea de mucha edificación para ustedes. Nos despedimos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde donde sea que vayan, que Dios guarde su entrada y su salida. Amén. Amén.